Bien, voy ahí, recién ahí voy a dar la bienvenida como hago siempre, pues siempre lo que hago es guardar la charla que me quede grabada, que ustedes ya lo conocen, del día de hoy. Bueno, más que nada presentarlo al doctor, yo sé que ya muchos lo conocen, al doctor Claudio Belucio. El doctor, bueno, no lo voy a, si tendría que de alguna forma, digamos, decir todo su currículum, es más que no terminaría seguramente, estaría todo el día prácticamente. El doctor es especialista en Derecho de Familia y ha escrito numerosas cantidad de obras jurídicas en el área netamente de lo que tiene que ver con el área de derecho justamente de familia, ¿no? Así que, bueno, más que nada agradecerle al doctor que pueda hoy dar una charla importante sobre la temática de proceso de lo que tiene que ver con el tema de divorcio y uniones convivenciales, dos temas muy importantes que están siempre a la orden del día y que a nosotros siempre nos llegan, obviamente, consultas dirigidas a esas dos cuestiones. Así que, bueno, más que nada agradecerle al doctor y le voy a ceder en este caso también la palabra, ya cederle para que pueda arrancar tranquilamente con la temática del día de hoy. Vamos a hacer en dos partes igual, vamos a tener un corte 5, seguramente a las 6, 5:50 aproximadamente, coordinamos con el doctor, donde ahí van a tener un tiempo para poder realizar las dudas que ustedes tengan, y después de lo que tiene que ver con la parte de divorcio. Y después va a continuar el doctor con uniones convivenciales, y en ese tramo final, cuando termina, también van a poder hacer las dudas, o sea, perdón, canalizar las dudas que ustedes tengan de las dos temáticas del día de hoy. Así que bueno, doctor, directamente ya le cedo la palabra, a ver si puede tranquilamente compartir pantalla. Eh, Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, doctora Campos. Bueno, voy a compartir pantalla entonces. Ahora vamos a compartirla. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, ahí compartí ya la pantalla. Vamos a ir a la primera parte, como dijo la doctora, después 5:50 a 17:50 vamos a hacer un break para las preguntas de la primera parte. Continuaremos a las 18 y 18:50 haremos un break para un lapso de tiempo de 10 minutos para la segunda parte de las preguntas. Bueno, vamos a ir primero al proceso de divorcio, que es el primer tema, dentro de lo que pueda dar. Después le hablamos con la doctora Campos recién, que voy a compartir este PowerPoint, se lo voy a enviar a ella para que lo comparta, porque creo que va a exceder el tiempo de todo lo que hay para decir. Pero bueno, diremos lo que podamos y lo que podremos, y después lo demás lo leerán ustedes de la diapositiva. Bueno, el nuevo código trae como principal innovación, como ustedes saben, el divorcio encausado, o sea, es decir, que ya no hay la innovación es que ya la eliminación del divorcio con causa, ya fuera con causa subjetiva o objetiva, y en ese sentido el artículo 437 dice que el divorcio se decreta judicialmente a petición de uno o de ambos cónyuges, es decir, que ya no hay que aducir causa en el divorcio, y por lo tanto solo bastará la voluntad expresada libremente por uno solo de los cónyuges o por ambos, si bien conforme a los requisitos y el procedimiento que establece el artículo 438 del Código. Hola, Ahí ¿me está. escuchan? Sí, sí, ahora sí, Sí. doctor, se había trabado la parte. Ahí. ¿Puede hablar ahí o no? A ver, por las dudas. Active el audio, doctor Belucio, por favor. Sí, pero se me corta Ahí cada estamos. rato el audio. Se me Ah, corta cada Ahí se rato. escucha. Bueno, no solo elimina las causas, sino que también elimina los plazos legales. Es decir, que no hay que aguardar determinados plazos legales para que el divorcio sea peticionado y se decrete. No hay que aguardar, como en el código anterior, que por la causa objetiva de la separación de hechos pasen 3 años, o para el divorcio
de presentación conjunta, no hay que esperar que el matrimonio tenga por lo menos 3 años de duración. Por lo tanto, otra innovación es que no hay que aguardar ningún plazo legal para solicitar el divorcio. En cuanto a la separación personal, es eliminada en el Código Civil y Comercial de la Nación. Ya no hay posibilidad de pedir separación personal, sino que solo queda instaurado el divorcio, pero sí hay una posibilidad que la contempla la propia ley, la ley 26.994, que instauró o que puso en vigencia, mejor dicho, el Código Civil y Comercial de la Nación, que esta ley 26.994 en su artículo 8 permite convertir la separación personal que se había decretado con la vigencia del Código Civil anterior ya derogado, la permite convertir en divorcio vincular bajo la normativa del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Y si la conversión de separación personal en divorcio se solicita de común acuerdo, es competente el juez que intervino en la separación o del domicilio de cualquiera de los peticionantes o a su opción y se resuelve sin trámite alguno con la homologación de esa petición de conversión. Si se solicita unilateralmente, es decir, por solo uno de los cónyuges, es competente el juez que intervino en la separación o el del domicilio del excónyuge que no peticiona la conversión, y el juez debe dar previa vista o previo traslado por 3 días al otro cónyuge para que se pronuncie al respecto. Pasamos a otro tema, que son las medidas provisionales que se pueden pedir durante el trámite, al inicio del trámite o durante el trámite de divorcio. Son las medidas provisionales y tenemos 2 artículos que establecen las medidas provisionales, como las denomina el código, o cautelares, podríamos denominarlas nosotros, que son las del artículo 721 y 722 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y tenemos medidas personales con relación a las personas, y estas se encuentran en el artículo 721, y dice que deducida la acción de divorcio o antes de deducir la acción de divorcio en caso de urgencia, el juez puede tomar las medidas provisionales necesarias para regular las relaciones personales entre los cónyuges y los hijos durante el proceso de divorcio, y puede especialmente determinar, teniendo en cuenta el interés familiar, cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar, y también podrá determinar previo inventario que viene retira el cónyuge que deje el inmueble. Asimismo, podrá establecer una renta para el cónyuge que no tiene la atribución del uso de la vivienda familiar. Podrá también ordenar la entrega de objetos de uso personal de uno de los cónyuges o de ambos cónyuges, disponer un régimen de alimentos y ejercicio y cuidado de los hijos conforme al título específico, determinar también los alimentos que solicite uno de los cónyuges al otro, teniendo en cuenta las pautas del artículo 433. Por lo que vemos, una de las cuestiones más urgentes al comenzar a tramitarse el proceso de divorcio en cuanto a medidas provisionales o cautelares es la que señala el inciso A de este artículo 721, es decir, cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar de forma provisional, teniendo en cuenta el interés familiar. Dada la urgencia con que se deberá tomar una decisión al respecto, eso justifica que se la tramite como una medida cautelar. El principal parámetro para adjudicar de forma cautelar la continuación en el uso de la vivienda familiar uno de los cónyuges será atender a la convivencia de ese cónyuge con los hijos frutos de esa unión matrimonial. Si no hubiere hijos, habrá que tener en consideración la salud de cada cónyuge, la capacitación laboral y los ingresos con que cada uno de estos cónyuges cuenta. Esta atribución de la vivienda en principio deberá decretarse por parte del juez o tribunal una vez deducida la acción de divorcio, pero también se podrá conceder antes si se acredita la urgencia en esa atribución. Lo mismo puede decirse de las restantes medidas cautelares o provisionales, como las denomina el Código, con relación a los cónyuges y a los hijos, personales de los cónyuges y de los hijos, que establece el artículo 721, a saber, la medida provisional del régimen de alimentos y de cuidado de los hijos y los alimentos que solicite uno de los cónyuges al otro de forma provisional. El inciso D
permite que el juez, de este artículo 721, permite que el juez fije de oficio los alimentos provisionales que cuando se trata de un hijo menor de edad, algo que no se hallaba facultado en el viejo código. Es decir, hoy no solo la parte podrá pedir, y así se determinará la fijación de alimentos provisionales para los hijos, sino que según las circunstancias del caso, el juez los podrá decretar de oficio, con lo que significa un avance desde el punto de vista procesal en materia de alimentos provisorios en un proceso de divorcio. Si bien no está contemplado el régimen de comunicación paterno o materno-filial en la enumeración de estas medidas cautelares del artículo 721, consideramos que puede ser fijado, ya que la enumeración que hace esta norma, es decir, el artículo 721, es enunciativa y no transactiva. Por lo tanto, podrá decretar también el juez o tribunal actuante, a petición de parte o también de oficio, un régimen de comunicación paterno-materno-filial provisorio. En tanto, con relación a los bienes, encontramos en el artículo siguiente, en el artículo 722, las medidas provisionales relativas a los bienes que se pueden pedir antes de iniciar el divorcio o durante el trámite de divorcio. Y dice este artículo 722 que deducida la acción de divorcio o antes en caso de urgencia, pedido de parte, el juez debe disponer las medidas de seguridad para evitar que la administración o disposición de los bienes por uno de los cónyuges pueda poner en peligro, hacer inciertos o defraudar los derechos patrimoniales del otro cónyuge, cualquiera sea el régimen patrimonial matrimonial. Es decir, si se ha optado por el régimen de comunidad de bienes o por el régimen de separación de bienes, cualquiera sea el régimen que gobierne esa unión matrimonial en su faz patrimonial, podrán ser pedidas estas medidas del artículo 722. También podrá ordenar, sigue diciendo el artículo 722, y acá se refiere a una medida específica que después la vamos a ver, puede ordenar las medidas tendientes a individualizar la existencia de bienes o derechos de los que los cónyuges pueden titular. La decisión que acoge esta medida deberá establecer un plazo de duración de estas medidas, algo que el viejo código no contemplaba, el establecimiento de un plazo. Del texto del artículo 722 ha variado muy poco con relación al artículo 233 del viejo código ya derogado. El artículo 722 aparece el requisito de la urgencia como en la anterior legislación, más no el de la verosimilitud del reclamo tratándose de una medida cautelar. Tampoco se exige la contracautela para hacer efectivas estas medidas provisionales o cautelares, a diferencia de lo que establecen para las medidas cautelares los códigos procesales de las distintas jurisdicciones. Es que la propia legislación de fondo no exige ni la contracautela, ni tampoco que se acredite la verosimilitud del derecho para pedir estas medidas cautelares o provisionales relativas a los bienes insertas en el artículo 722 para el divorcio, durante el trámite de divorcio o antes de iniciarse ese trámite. Al tratarse de verdaderas medidas cautelares y en congruencia con el artículo 195, pero ya del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el artículo 722 faculta solicitar estas medidas cautelares con relación a los bienes al momento de interponerse la acción de divorcio o antes de la interposición de la demanda. En ese proceso sí que se acredita la urgencia para ello. Por otra parte, no obstante que el propio artículo 722 faculta solicitar estas medidas provisionales, cualquiera sea el régimen patrimonial matrimonial, como lo hemos ya dicho, su ubicación será en la inmensa mayoría de los casos para aquellas uniones matrimoniales que conserven el régimen de comunidad de bienes y por lo general sobre bienes gananciales. Es decir, va a ser en realidad cuando se elija el régimen de comunidad de bienes y para preservar los bienes gananciales que administra un cónyuge con relación al otro cónyuge. Es que la finalidad primordial de estas medidas cautelares con relación a los bienes consiste en garantizar al cónyuge no propietario de esos bienes gananciales sus derechos hasta que se liquiden los bienes matrimoniales, tanto en resguardo de su derecho a la ganancialidad como de un eventual derecho a una recompensa o crédito. Por ello, las medidas contempladas por la ley tienden a asegurar derechos que eventualmente puedan corresponder
a los cónyuges tendientes a proteger la integridad del patrimonio de la comunidad, evitando enajenaciones perjudiciales, la desaparición o ocultación de bienes o la eventual insolvencia del otro cónyuge hasta tanto no se realice y efectivice la correspondiente liquidación. Cabe subrayar que la última parte de este artículo 722, que hace alusión a las medidas cautelares con respecto a los bienes en el proceso de divorcio, limita la decisión judicial que acoge estas medidas cautelares, en tanto el juez o tribunal actuante debe establecer un plazo de duración de estas medidas cautelares. Vencido ese plazo, en principio se procederá al levantamiento de la medida cautelar si no se ha resuelto sobre el fondo de la cuestión, pudiendo el juez prorrogar ese plazo si existen dilaciones atribuibles a los lados del demandado o a las contingencias normales del proceso, pero no podrá prorrogar ese plazo si obedecen a la impericia o negligencia de quien ha solicitado esas medidas cautelares. El establecimiento de un plazo es un acierto de la nueva legislación y viene a subsanar una laguna legal que contenía el viejo código, que no contemplaba estas medidas cautelares o ciertas medidas cautelares que están insertas en el artículo 722, pero no establecía un plazo. Bueno, respecto a estas medidas cautelares, solo enuncia dos medidas cautelares, que las vamos a ver en particular, pero engloba a un montón de medidas cautelares el enunciado de este artículo 722. Por lo tanto, en base al artículo 722, como medidas cautelares protectorias de los bienes en un proceso de divorcio, se podrá peticionar con fundamento en este artículo 722 el embargo, la intervención judicial recaudadora, el secuestro, el depósito, la intervención judicial administradora, la inhibición general de bienes, la anotación de litis, la prohibición de innovar, la prohibición de contratar, el inventario, el avalúo, la intervención judicial informante, el pedido de informes a diversos registros de la propiedad y por último la medida cautelar genérica que puede disponer el juez o tribunal actuante. No vamos a analizar todas ellas porque me excedería del tiempo, pero sí voy a analizar las dos medidas cautelares que están explícitamente determinadas en el artículo 722 y una de ellas es el inventario y se podrán individualizar los bienes existentes a través del inventario. Es una medida que resulta ser de gran importancia cuando se trate de bienes muebles no registrables y estará dirigida a los bienes que tienen carácter ganancial o a los propios de uno de los cónyuges que irroguen frutos o productos. A tal medida se refiere el artículo 722 en su segunda parte, cuando expresa que también puede ordenar el juez o tribunal actuante las medidas tendientes a individualizar la existencia de bienes o derechos de los que los cónyuges fueren titulares. También podrá disponer, y así lo establece de forma explícita el artículo 722, la medida cautelar genérica, y del texto del artículo 722 se infiere que el juez podrá tomar una medida cautelar genérica cuando así lo requieran las circunstancias del caso. Es que el juez debe adoptar las medidas precautorias idóneas para evitar que la gestión de los bienes comunes por parte de unos cónyuges pueda poner en peligro, volver inciertos o defraudar los derechos del otro. Al respecto, el artículo 722 las menciona, estas medidas cautelares genéricas, como que podrá disponer las medidas de seguridad para evitar que la administración o disposición de los bienes por unos cónyuges pueda poner en peligro, hacer inciertos o defraudar los derechos del otro. Dejamos ya las medidas cautelares con relación a las personas, es decir, a los cónyuges y a los hijos, y con relación a los bienes, y pasamos a la demanda unilateral del divorcio, es decir, cuando el divorcio se peticiona de forma unilateral, y en este sentido no se requiere mediación previa obligatoria para peticionar el divorcio de forma unilateral o transitar una etapa previa a la interposición en sede judicial de la demanda de divorcio unilateral. Para solicitar, ello surge de la propia ley de mediación 26.589, que en su artículo 5, inciso B, excluye expresamente la mediación previa obligatoria al divorcio. Tampoco se requerirá esta mediación previa obligatoria para interponer las propuestas reguladoras que acompañen a la petición unilateral del divorcio,
más allá que si los temas que integran esa propuesta reguladora son planteados con posterioridad a que se decrete el divorcio, se requerirá la etapa de mediación previa antes de acceder a la instancia judicial, es decir, si se reclaman posteriormente el divorcio, la pensión compensatoria, alimentos, el cuidado personal del hijo o el régimen de comunicación paterno-materno-filial, en ese caso sí se tendría que ir a una mediación previa, pero no cuando estos temas a través de una propuesta reguladora del divorcio se interponen en la demanda de divorcio o durante el trámite de divorcio. Bueno, y acá tenemos que, merced a lo que establece el artículo 437, hay una imposibilidad de que el divorcio sea rechazado por la otra parte o por el juez o tribunal actuante, porque merced a lo que estipula el artículo 437 del Código Civil y Comercial de la Nación, para que el juez pueda decretar el divorcio, solo bastará la voluntad expresada libremente por uno solo de los cónyuges o por ambos, si bien conforme a los requisitos y el procedimiento que establece el artículo 438 del nuevo ordenamiento legal. En consecuencia, cumplidos los requisitos del artículo 438, el divorcio no va a poder ser, la petición unilateral de divorcio no va a poder ser rechazada ni por el otro cónyuge ni por el juez o tribunal actuante. Por ello, con acierto ya se había establecido por parte de algunos jueces, ni bien comenzó a regir el Código Civil y Comercial de la Nación, que de la petición unilateral del divorcio en sí, solo había que notificar al otro cónyuge. En tanto, de las propuestas reguladoras que acompañan esa petición unilateral de divorcio, había que dar, sí, en ese caso, traslado al otro cónyuge para que se allane esa propuesta reguladora o le proponga otras propuestas. Y esto nos lleva a interrogarnos si el divorcio puede apelarse, es decir, un divorcio decretado judicialmente a raíz de una propuesta unilateral de divorcio, ¿puede apelarse ese divorcio decretado por el otro cónyuge? Sí, desde el punto de vista técnico no habría inconvenientes a que sea apelado, pero el tema es qué efecto va a tener esa apelación para poder rechazar la sentencia de divorcio de primera instancia si se han cumplimentado los recaudos legales que establece el artículo 438. Entendemos que en este caso no tendría efecto porque si el juez de primera instancia, una vez cumplidos los requisitos del artículo 438, no puede rechazar esa propuesta unilateral del divorcio, tampoco lo pueden rechazar los miembros de la Cámara de Apelación respectiva. Pero hay otro tema que sí quizá habilita la apelación, y es que si puede apelarse la retroactividad de ese divorcio, cuando se fijó una fecha de separación de hecho que el cónyuge interpuso en la demanda unilateral y denunció esa fecha de separación de hecho al narrar los hechos. Como ustedes saben, hoy en día, desde el punto de vista del régimen patrimonial del matrimonio, es muy importante esta fecha de separación de hecho que se aduce en la demanda de petición unilateral del divorcio, dentro, al narrar los hechos de esta petición unilateral del divorcio, porque esa separación de hecho va a fijar la fecha en que se retrotraen los efectos del cese del régimen patrimonial del matrimonio. Es decir, como lo dice explícitamente el artículo 480, la demanda de divorcio, el cese de la comunidad de bienes se retrotraerá a la fecha de la sentencia de divorcio, pero si hubo una separación de hecho con anterioridad a esta petición de divorcio, la sentencia de divorcio y los efectos de esta sentencia de divorcio se van, entre ellos el cese de la comunidad de bienes, se retrotraerá al momento de la separación de hecho. Por eso es muy importante decretar con certeza cuál ha sido la fecha de la separación de hecho, porque a partir de esa fecha de separación de hecho sin voluntad de unirse, como lo estipula el artículo 480, cesa o se extingue, mejor dicho, la comunidad de bienes y por lo tanto a partir de ese momento ya los bienes que adquiera uno u otro cónyuge dejan de ser gananciales.
pero se ha planteado cuál será la oportunidad procesal para determinar este tema, esta fecha, de forma cierta en cuanto a la separación de hechos. ¿Será el momento de decretar el divorcio o en una etapa posterior? Y los fallos que hasta el momento se han ocupado de este tema remiten a la discusión, esto por supuesto, cuando hay una discusión respecto de esa separación de hechos, cuando un cónyuge la aduce en la demanda y el otro acepta esa fecha de separación de hechos, no hay problema. Pero el problema se presenta cuando un cónyuge en la demanda unilateral de divorcio, en los hechos, narra una fecha o aduce una fecha de separación de hechos y el otro cónyuge dice que eso no es cierto y desconoce esa fecha. En ese caso, los fallos que hasta el momento se han pronunciado Bien. Un tema del audio habrá pasado. A ver. A ver, doctora, ¿ahí me escucha? No, debe ser un tema de la señal.